No, creo que sigue igual de lento. No. ¿Están observando? Sí. Sí, Sí. Ok, entonces, esa solamente existe ahí y es parte de nuestra imaginación. Recuerden que eso está en R2, por lo tanto no existe como cuerpo. Entonces necesitamos transformarla en un cuerpo para que exista el centroide. Estas, pues, prácticamente son hipótesis que nosotros tomamos para poder realizar este cálculo. Entonces, como primera hipótesis, vamos a decir que ese arco de curva, ¿sí? En definitiva, esa curva que es semejante o parecida a un alambre, pero ese alambre tiene que ser sumamente fino. Perdón, un alambre sumamente fino. Entonces ahora ya la transformamos en un cuerpo físico. Y vamos a decir que el material del que está constituido ese alambre que es homogéneo. ¿Qué conseguimos a través de esta segunda hipótesis? El que ese centroide coincida con el centro geométrico de esa curva, de ese arco de curva. En estas condiciones, entonces esa curva ya posee un centroide y lo vamos a calcular como la siguiente relación. El X raya va a ser igual al momento estático respecto del eje Y dividido para la fuerza total. Y el valor de Y raya lo calcularemos como el mx dividido para la fuerza total. Listo. Entonces, vamos con el proceso de cálculo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. Pues avancemos. Teníamos un arco de curva ubicado en el primer cuadrante. En esta forma. Esta es la longitud. Esto también podríamos aquí dibujar un segmento pequeñito como un delta L. Muy bien. Como estamos diciendo que el centroide va a coincidir con el centro geométrico, en el delta L va a ser un segmento, o se constituye un segmento rectilíneo, un segmento de recta. El centro geométrico de este segmento entonces estará en la mitad. Por lo tanto, podríamos decir que en este punto ubicamos el centroide del delta L. El centroide del delta L nos genera distancias hacia los ejes. Digamos que esta sea la distancia al eje X, le vamos a llamar Y, y esta de acá va a ser la distancia al eje Y, que le vamos a llamar X.
Ahora, vamos previamente a calcular los momentos estáticos. Recuerden, era momento dividido para una fuerza total. Por lo tanto, un momento estático, ¿bien?, calculamos como el producto de una fuerza multiplicado por una distancia. Eso es lo que ustedes aprendieron, ¿no es cierto? Momento igual a una fuerza por una distancia. Este es un momento estático. Ahora, resulta que aquí tengo dos distancias, ¿ah? Una distancia al eje X y una distancia al eje Y. Por lo tanto, voy a generar dos momentos. Ahora, un momento respecto del eje X que va a ser igual a la fuerza multiplicada por la distancia y tengo Y. Y acá voy a tener la fuerza por una distancia X, ¿eh? Y ese va a ser el momento respecto del eje Y. Ahora bien, vamos entonces realizando la definición. La fuerza en este caso, ¿cómo la calcularemos? La fuerza, F, va a ser igual al peso específico multiplicado por el volumen. Es decir, es la masa, ¿no? Es la masa. La fuerza entonces va a ser igual al peso específico por el volumen. Ahora el problema es que es un alambre sumamente fino. Entonces vamos a decir que esta fuerza va a ser semejante o parecida al peso específico multiplicado por la longitud. ¿Bien? En ese caso ya tenemos todo para calcular. Ahora, decíamos, el momento respecto, vamos a trabajar con el diferencial. Si tengo un delta L, puedo tener un diferencial de fuerza, que va a ser igual a el peso específico multiplicado por el diferencial de longitud, diferencial de fuerza. Si multiplico por la distancia, tengo un diferencial de momento. Entonces, un diferencial de momento respecto del eje X va a ser igual al diferencial de fuerza por la distancia. Diferencial de fuerza, rho por delta L, multiplicado por la distancia. La distancia al eje X es Y. Por lo tanto, me queda que el diferencial de momento respecto de X va a ser igual al peso específico multiplicado por Y por el delta L. Asimismo, el diferencial de momento respecto de Y va a ser igual, lo mismo, pero multiplicado por X. Entonces, a rho por X y por el delta L. El momento total respecto de X lo calcularemos como rho multiplicado por la integral. Digamos que en este caso voy a hablar de manera general, por lo tanto tengo Y por el dl. No estoy especificando el nombre de la curva, por lo tanto voy a inventarme que esto lo integramos, por decir que es una integral definida, desde un valor de alfa hasta un valor de beta, de manera general. Asimismo, un momento respecto del eje Y va a ser igual a rho por la integral entre alfa y beta de X por el dl. Muy bien, les recuerdo entonces que el dl depende de la función que defina esa curva. Por lo tanto, ahora ya puedo sustituir. Decíamos, el equirraya se calcula como el momento respecto de Y, es decir, les pongo la fórmula nuevamente. Momento respecto de Y dividido para la fuerza total. Este va a ser igual a rho por la integral, desde alfa a beta de X por el de L. Y esto vamos a dividir para la fuerza total, que es rho
o la integral, los límites los mismos, de alfa hasta beta, de el dl. Miren entonces que si el material